Lo que voy a relatarte a continuación es una experiencia que jamás creí posible vivir. Y, hasta el día de hoy, me cuesta hablar de ella sin que se me erice la piel. Todo comenzó en una mina de oro, perdida en las entrañas en el departamento del Chocó, al sur de Colombia. Un lugar devorado por la selva, rodeado de montañas densas, ríos salvajes, y una humedad que se pegaba a los huesos. Pero no era una mina moderna. Era una mina artesanal. De esas donde el oro se arranca con las uñas, donde se bate con mercurio, y la vida vale menos que una pepita brillante. Recuerdo claramente mi primer día. El sol apenas se colaba entre los árboles, tiñendo el paisaje de un rojo sombrío. La mina estaba al lado de un río angosto, que murmuraba como si guardara secretos. Las construcciones eran endebles, madera podrida, techos de zinc que chirriaban con el viento, y el aire, denso, como si la selva misma respirara conmigo. Mi labor era simple, entrar al corazón de la mina con un puñado de compañeros. Pasábamos horas infinitas cavando, picando, cargando sacos que pesaban como si llevaran maldiciones. El calor era asfixiante. El sudor se mezclaba con el polvo dorado, formando una capa pegajosa que cubría cada centímetro de piel. Y aún así, eso no era lo más extraño del lugar. Desde el primer momento, sentí que algo no estaba bien. Había una presencia. Algo que no se veía, pero se sentía. Como si la mina estuviera viva y nos observara desde las sombras. Los otros mineros lo sabían. Lo intuían. Hablaban en susurros, evitaban mencionar ciertas cosas. Uno de ellos, don Manuel, un viejo de mirada hueca y alma cansada, solía advertirme. Esta mina está maldita, muchacho. Las almas de los que murieron aquí no se han ido. Decía que vagaban por los túneles, que sus voces aún retumbaban entre las paredes, que esperaban a que alguien más cayera en sus trampas. Yo no le creía. Pensaba que eran historias de gente loca, consumida por la oscuridad y el encierro. Hasta que llegó esa noche maldita, que lo cambió todo. Y desde entonces, ya no duermo igual. Era una tarde como cualquier otra. O al menos, eso pensábamos. Habíamos trabajado todo el día. Y ya nos alistábamos para salir de la mina antes de que el sol desapareciera tras las montañas. Cuando cae la noche, este lugar se transforma. El terreno se vuelve traicionero. Pero esa tarde, Javier rompió la rutina. Tenemos que bajar a la nueva galería. Hay una veta, más rica que cualquier otra que hayamos visto. No podemos dejarla pasar. Lo miramos, en silencio. Todos sabíamos lo que eso significaba. Esa galería aún no había sido estudiada. Era inestable, peligrosa. Pero Javier estaba decidido. Tenía esa mirada que mezcla ambición con locura. Al final, lo seguimos. Descendimos con linternas y palas, avanzando por un túnel angosto. El aire estaba cargado de polvo y humedad. Cada paso retumbaba, como si no estuviéramos solos. Como si algo o alguien caminara junto a nosotros. Aunque no había nadie. El pasillo se estrechaba, la oscuridad se volvía más espesa, hasta que llegamos a una cueva subterránea. Allí, las paredes brillaban, un resplandor dorado, como si el oro nos estuviera mirando desde dentro de la piedra. Y fue entonces, cuando lo extraño comenzó. Primero, un murmullo. Débil, distante. Como si alguien susurrara desde el corazón de la mina. Nos detuvimos. El silencio cayó como un manto. Javier apagó la linterna y nosotros también, pensando que de pronto fuera un animal. Quedamos en oscuridad total. Solo se escuchaba las respiraciones agitadas de nosotros. Y el goteo constante del agua. Pero el murmullo continuaba. Más claro. Más nítido. Como voces. Como si la mina estuviera hablándonos. O advirtiéndonos. De pronto se escuchó un grito. Era Hernán. Se había quedado paralizado, mirando al fondo de la cueva, con los ojos desorbitados. ¿Qué pasó, Hernán? Le grité. Pero no respondía. Solo retrocedía, temblando, con la mirada fija, en algo que nosotros aún no veíamos. Entonces, el aire cambió. Se volvió muy frío,
como si hubiéramos descendido al mismísimo infierno helado. Podíamos ver el vapor de nuestra respiración. Y justo ahí, un crujido seco, como si la tierra misma se quebrara. El suelo comenzó a vibrar. Las linternas parpadearon. Y una sombra enorme cruzó frente a nosotros. Rápida, silenciosa, inexplicable. Una silueta que no podía ser provocada por una roca, ni por una estalactita. Pensamos que podría ser un animal. Un jaguar, tal vez un puma. Pero no era eso. Lo supe en el instante en que sentí cómo me miraba. Eso que se movía en las sombras. No era una criatura común. No era de este tiempo. Era algo más antiguo. Corrimos desesperados. Pero el camino ya no estaba. La salida había desaparecido. Era como si la mina misma nos hubiera tragado, como si algo allá abajo no quisiera dejarnos ir. Las paredes parecían cerrarse. Respirar se volvía difícil. El aire se volvió más espeso, denso. Una prisión de piedra viva. Y entonces se escuchó un grito que helaba la sangre. Nos dimos vuelta al instante. Pero Javier ya no estaba. Solo quedábamos nosotros, paralizados, temblando. La cueva estaba vacía. Todo quedó en silencio absoluto. Un silencio que dolía. Logramos escapar de esa galería, pero no salimos solos. Sentimos algo siguiéndonos. Algo que no debía estar allí. A lo lejos, justo antes de llegar a la entrada. ¿La vimos? Una figura. Alta. Inmóvil. Observándonos. No era humana. No podía serlo. Su rostro estaba cubierto con una máscara hecha de huesos y piel. Como si la tierra misma la hubiera moldeado con los restos de otros que también intentaron escapar. Cuando por fin salimos, el sol ya se había escondido. La oscuridad lo cubría todo. Estábamos agotados, deshechos y sin Javier. Nadie dijo una palabra. Solo caminamos, uno tras otro, como sombras, arrastrándonos hacia los refugios. Nadie volvió a bajar a esa galería, jamás. Desde entonces, los susurros se multiplicaron. Los ruidos, las sombras que no tienen dueño, y los espíritus, que según cuentan, se llevan a los más valientes, a los que desafían lo que no entienden. No sé si fue una maldición, o si esa mina guarda secretos mucho más antiguos. Pero lo que vi esa noche, me sigue persiguiendo hasta hoy. Y a veces me pregunto, ¿todo fue una alucinación? ¿Una trampa de nuestra mente cansada y asustada? ¿O vimos algo que nunca debimos ver? Nunca lo sabré con certeza. Pero desde entonces, nunca más entré a una galería desconocida. No por miedo al derrumbe, sino por miedo a no regresar. Porque hay cosas en las profundidades que no quieren ser encontradas. Cosas que observan, que susurran tu nombre en la oscuridad y esperan el momento exacto para tomar a su próxima víctima. Ahora dime tú, ¿habrías entrado en esa galería? ¿Crees que lo que vimos fue real? ¿O solo una pesadilla compartida entre hombres que ya habían perdido la razón? Déjamelo en los comentarios. Y si te atreves, si disfrutas del misterio, el terror y los relatos que erizan la piel, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene es aún más oscuro. Dale like si alguna vez sentiste que no estabas solo, en un lugar donde nadie más debería estar. Nos vemos en la próxima historia.